Un búnker megalítico con bloques de hasta 200 toneladas que desafían la historia. Y leyendas que hablan de sonidos extraños y mecánicos que brotan de su interior. Esta historia es asombrosa y extraña por donde la miren, y se conoce como las cuevas de Artur Semukov, al menos popularmente. En 2011, el espeleólogo ruso Artur Semukov se internó en unas enigmáticas cavidades de Kara-Hora en Kabardino-Balkaria, cerca del poblado de Sayukovo en Rusia. Él había dado con ese lugar según relatos locales que afirmaban que durante la Segunda Guerra Mundial la zona había despertado el interés de los alemanes, quienes buscaban supuestas ciudades subterráneas perdidas como Shambhala, además de objetos valiosos, conocimientos ocultos o fuentes de poder fuera de lo común. Se trata de un lugar que nunca ha sido estudiado de manera formal, pero quienes aseguran haber estado allí, como Vadim Chernobrov o el propio amigo de Semukov, Víctor Kotliarov, que está vinculado a la Sociedad Geográfica Rusa, describen haber quedado impactados por la magnitud de lo que vieron. Según sus propios testimonios, estas formaciones parecen estructuras megalíticas de origen artificial. ¿Quién cortó estas piedras? Estos son los mapas de los túneles que, según Semukov, tendrían una cierta semejanza con los túneles de las grandes pirámides de Egipto. Y Vadim Chernobrov, el investigador ufológico que también descendió en este lugar, dijo que para él era un respiradero o algún tipo de ventilación que se conectaba con algo más grande. El sitio se encuentra a una altitud cercana a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero fueron finalmente los propios habitantes de la zona quienes guiaron a los investigadores hasta un pequeño orificio en la montaña, que es una entrada bastante pequeña de unos 40 por 120 centímetros. Entre los lugareños circulaba una antigua leyenda que hablaba de una ciudad perdida allí, y los relatos de los ancianos afirmaban que del agujero emanaban sonidos extraños e incomprensibles, ruidos metálicos, estruendos y sonidos técnicos bastante extraños. Sin embargo, el miedo a lo desconocido y lo inexplicable impedía firmemente a los aldeanos visitar este lugar, obligándolos a evitarlo por las dudas, lo que dio origen a historias de que quienes se asomaban por el agujero desaparecían para siempre. Entrar a la cueva no es para aficionados, se trata de un pozo angosto que desciende unos 78 metros de profundidad. Sin entrenamiento técnico, el descenso es prácticamente imposible. Artur Semukov bajó allí decenas de veces, explorando el conducto de arriba a abajo. Según su propio relato, llegó a encontrar lo que describió como una especie de puerta misteriosa al interior del fondo del túnel. Con el paso del tiempo, la historia se fue rodeando de un aura inquietante. Varias de las personas vinculadas a estas exploraciones, entre ellos el propio Semukov, Vadim Chernobrov, Alexander Skokov y 2 empleados del Ministerio de Emergencias que entraron al lugar, pasaron a mejor vida, lo que algunos interpretaron como una cadena de coincidencias difíciles de ignorar, casi como si pesara una maldición sobre el lugar. De hecho, en junio de 2013, Semukov llamó a Kotliarov diciéndole que tenía noticias muy buenas y muy interesantes para darle, y cuando se dirigía a dárselas, lamentablemente sufrió un accidente automovilístico y abandonó este mundo. Por otro lado, en la zona de Kara-Hora y el pueblo de Sayukovo, al norte del Mar Negro, se encuentran formaciones rocosas y estructuras que resultan especialmente intrigantes. El paisaje está marcado por rocas de gran tamaño y configuraciones poco habituales, que para muchos parecen remitir a un pasado remoto aún no del todo comprendido. En la región abundan dólmenes y otras estructuras pétreas que llaman la atención por sus formas inusuales y su aparente intencionalidad. No son pocos los que creen que estos vestigios podrían guardar secretos antiguos que todavía no han podido ser revelados, alimentando la idea de una civilización perdida
que quizás alguna vez habitó estas tierras. Kotlyarov relató que un alemán que decía haber estado allí en 1942 y que decía además tener mapas que se habían realizado en el lugar durante las expediciones, se puso en contacto con él y programaron telefónicamente un descenso con los mapas o bocetos que este hombre decía tener en su posesión. Sin embargo, la noche anterior al día en cuestión, este hombre desapareció y no fue a la cita. Tiempo después, Kotlyarov se enteró de que este hombre se había vuelto a Alemania repentinamente con los mapas y no sabe qué fue lo que sucedió. Kotlyarov dijo también que en el área se habían descubierto restos de combatientes alemanes, presumiblemente de un escuadrón Jäger de la Ahnenerbe, que habían sido alcanzados por una avalancha o por avalanchas y habían quedado ahí con el paso del tiempo, y que había unos montañeses que eran los que los habían descubierto, que poseían unas insignias y medallas y que las estaban ofreciendo para su venta. Desde tiempos inmemoriales, incluso en la antigua Grecia, se creía que algunos de sus dioses provenían de Hiperbórea, un lugar muy al norte que jamás se ha sabido realmente dónde era. Y los alemanes en la década de 1930 y 1940 de alguna manera estaban obsesionados con Hiperbórea, con el esoterismo, el conocimiento ancestral y las ciudades subterráneas.